Enrique Palomino. Además, en la segunda parte contaremos con la presencia de Gemma Prieto, del Centro Asesor de la Mujer, que nos va a hablar de esas segundas conferencias sobre violencia de género que se están celebrando en nuestra ciudad. Antes, como siempre, comenzamos con nuestro habitual repaso a la prensa y con la portada del diario El País. Es el asunto de portada. Nos cuenta: el fiscal general logra apoyo para acusar a más de desobediencia. La Junta de Fiscales avala que cometió 4 delitos el 9N. Además, Obama libra la batalla decisiva para conservar el voto hispano. Anuncia hoy una regularización masiva de inmigrantes ante la oposición republicana y con la presidencia en juego. Y de la portada del diario El País pasamos a la del diario El Mundo. Como verán, el asunto de portada es el mismo. Respaldo total a Torres Dulce y a una dura querella contra Mas. La Junta de Fiscales apoya llevar a los tribunales al presidente, la vicepresidenta y la consejera Rigau por los 4 delitos propuestos por el fiscal general, uno de los cuales conllevaría prisión. Además, el investigador jefe avisé a Errejón y a otros amigos en paro. Ya saben, sobre ese asunto, sobre esa beca de Íñigo Errejón de la Universidad de Málaga para hacer una investigación sobre la vivienda en Andalucía. De la prensa nacional pasamos a la prensa local. Comenzamos el repaso con la portada del Faro de Ceuta. Ahí la tienen. La ciudad estudia denunciar a Ahmed, que ahora solo ve corrupción ética. Viva someterá esta decisión mañana al Consejo de Gobierno, mientras que Carracao se queda solo y anuncia que acudirá a anticorrupción. Además, el IPSI y el dinero del Estado suponen más del 80% de los ingresos de la ciudad autónoma. Y de la portada del Faro pasamos, como es habitual, a la del pueblo de Ceuta. En su primera nos cuenta: Vivas aboga por llevar a Ahmed al juzgado. Y además, otra noticia: Caballas denuncia que las facturas de la Feria de Día presentan evidentes síntomas de ser una tapadera. Tras el pueblo de Ceuta pasamos a ver la portada de Ceuta al Día. Nos cuenta lo siguiente: Vivas aboga por llevar a Ahmed al juzgado para que diga quién y cómo ha delinquido en su gobierno. Y además, Ahmed deja claro que se ha ido del PP y del gobierno por corrupción ética y moral, no económica. Pues bien, estos son algunos de los asuntos que repasaremos en esta jornada, en la que además tenemos una última hora: la muerte de la duquesa de Alba. De todo esto vamos a hablar después de la publicidad. Ya estamos aquí de vuelta en Gran Vía. Les presento a quienes me acompañan hoy en esta mesa. Enrique Palomino, bienvenido. Hola, buenos días. Pablo Matés, bienvenido. Buenos días. Y tenemos muchos asuntos encima de la mesa. Ya saben que desde hace un par de semanas es el asunto estrella por naturaleza. Si durante meses los asuntos estrella han tenido que ver con esos supuestos casos de corrupción, en las últimas semanas el asunto estrella tiene que ver con Cataluña. En este caso nos encontramos tanto en la portada del País como en la portada del Mundo dos noticias relacionadas con esta cuestión. En primer lugar, el diario El País nos cuenta: el fiscal general logra apoyo para acusar a Mas de desobediencia, mientras que el diario El Mundo, en su tónica habitual de titular, dice: respaldo total a Torres Dulce y una dura querella contra Mas. Pablo, El Mundo ya califica de dura la querella en su portada. Esto se veía que era lo que iba a pasar. Parecía evidente que el fiscal tenía claro que quería llevar a cabo esta querella. Lo que pasa es que lo hace con el respaldo de los demás fiscales. Esto a mí me está pasando. Estoy teniendo una especie de déjà vu con el año pasado, cuando me tocaba cada vez que venía aquí a hablar de la infanta y no quería porque me aburría soberanamente el tema. Con lo de Cataluña me pasa un poco lo mismo, ¿no? Entonces yo me voy a reiterar casi en lo que dije la semana pasada. Más allá de lo que suceda en esta vía judicial que está abierta, hay mucho ruido en torno a ella. Hay medios de comunicación que están contando que es el gobierno el que ha presionado a Torres Dulce para que fuerce la querella, otros que cuentan que es justo lo contrario, que el gobierno ha presentado a Torres Dulce para que la querella no se presente y dar paso, digamos, al sentido común y a la lógica que indica que esto debería resolverse en la vía política y no en la vía jurídica. Tenemos esta semana también la interferencia por ahí del segundo jefe de las Fuerzas Armadas, hablando de que la violencia no es una solución para Cataluña, lo cual también me imagino que habrá temperado los ánimos de gran parte de la extrema derecha de este país. Y el batiburrillo que se forma de todo esto es que volvemos otra vez al final, a donde yo estaba la semana pasada. O sea, la situación es tan absurda, hay tanta dejadez por todas las partes, se ha entrado en una especie de vía kamikaze de locura en donde... ¿Quieres saber más para esa vía kamikaze? Porque yo te leo otro titular. La vicepresidenta catalana
nos empujan fuera de España. Bueno, sí, eso lo he leído yo esta mañana también y es lo mismo, o sea, parece que esto ha entrado en una vía en donde vamos hacia la locura total y absoluta y al final pasa esto. Esta semana parece que el tema catalán está anclado en el debate sobre la demanda de Artur Mas, la Fiscalía y demás. Al final, políticamente eso va a tener un efecto que es salvarle la cara a Mas cuando estaba absolutamente muerto, era un cadáver andante en los pasillos de la Generalitat, en donde no sabe cómo no convocar elecciones y convocarlas y aliarse con el PSOE, si convocarlas para que RC le atropelle electoralmente y le arrase en votos. Esta querella lo que va a hacer es reforzarle en sus posiciones políticas porque al final va a ser un poco esa especie de mártir que ha permitido que el pueblo de Cataluña por primera vez exprese una voluntad en urnas sobre si quiere pertenecer a España o no, y esto pues seguramente a él le va a dar rédito electoral y a su formación también, con lo cual en cierto modo lo que están haciendo es salvarle un poco el pescuezo. Pero más allá de eso, el debate de esta semana que está en torno a las denuncias de Fiscalía, si son políticas, si no son políticas, si hay intervención de la política, y yo vuelvo a la semana pasada. Está claro que este país lo que necesita es una reforma a fondo de sus estructuras políticas y de los órganos que rigen la vida pública para evitar precisamente debates como este, en donde se está diciendo con voces muy altas y de manera muy pública que nada menos que el fiscal general del Estado es permeable a lo que le diga un político. ¿Dónde está la separación de poderes? Pues volvemos a lo mismo. Seguramente Cataluña necesita otro encaje dentro del Estado y así lo está demandando su sociedad de una manera muy notable, con movilizaciones, con votos en urnas, sean pantomima o no sean pantomimas. Pero seguramente además también este país necesita una reforma de sus estructuras de gobierno para garantizar, por ejemplo, una cosa tan básica, tan fundamental y sin la que poco más se puede andar, como es la independencia de los poderes judiciales, incluido la Fiscalía General del Estado. Enrique, ¿cómo ves este asunto, la querella que va a interponer Torres Dulce y además el respaldo de los fiscales? Bueno, yo discrepo un poco con lo que dice Pablo, porque yo pienso que la ley la dicta, yo pienso que ahora mismo es un poder independiente, en parte independiente del poder político. La Fiscalía se ha visto muy apretada en este caso, pues porque tenía que dictar unas normas o prohibir una consulta que se iba a producir en Cataluña y que se ha producido, perdón, pero es que me estoy liando un poco. Sí, una consulta que se ha producido de hecho, y ahora ¿tú crees que Fiscalía tiene que actuar como lo ha hecho? Sí, tiene que actuar, claro, y independiente, pero el problema está en que otra vez tiene que volver a la Fiscalía, o sea, al Tribunal Superior de Cataluña, y ahí ya no sé yo cómo va a responder el Tribunal Superior de Cataluña, porque es posible que no haga caso a las instrucciones que le han dado de la Fiscalía General. Eso es lo que tiene que ver con Cataluña, que es un asunto del que ya hemos hablado mucho a lo largo de las últimas semanas, porque también es verdad que es lo que han ido llevando los periódicos en portada a lo largo de estos días. Hay otro asunto que yo sé que a Pablo le va a gustar mucho más, que es el que tiene que ver con esa beca de uno de los dirigentes de Podemos, de Íñigo Errejón, de la Universidad de Málaga, para realizar una investigación sobre la vivienda en Andalucía y toda la polémica que se ha generado sobre si este señor, el señor Errejón, cumplía con su trabajo o no lo cumplía, si tenía permiso para hacerlo fuera de Málaga o no tenía permiso, si tiene que devolver los 1.825 euros que cobraba al mes por esta investigación o no tiene que devolverlos, en fin. Y hoy también nos encontramos mucho más pequeñito en las portadas que el asunto de Cataluña, pero también nos encontramos tanto en el país como en el mundo noticias relacionadas con este asunto. En primer lugar, El País nos dice lo siguiente: Errejón tenía permiso para hacer en Madrid su trabajo sobre Andalucía. Por otro lado, el diario El Mundo nos cuenta que el investigador jefe, el que dirigía esta investigación sobre la vivienda en Andalucía, dice lo siguiente: avisé a Errejón y a otros amigos en paro para que optaran a realizar esta investigación. Pablo, ¿qué te ha parecido toda esta polémica? Yo, no, o sea, estaría por hacer casi como en los plenos cuando piden el informe de la secretaria, porque la verdad que es tanto el volumen de información que genera todo lo que tenga que ver con Podemos, que es casi imposible, ¿no?, seguirlo y saber qué hay de cierto al final en todas estas cosas que se cuentan. Yo no sé si es cierto o no, que al final
porque yo, por ejemplo, hoy he leído otra información, además me parece que era en El Mundo, tampoco he profundizado mucho en ella, o sea, me he quedado en lo que es la entrada de la información, el titular y los subtítulos, que decía que el contrato que tenía Íñigo Errejón ponía que debía estar y permanecer en la universidad 8 horas diarias, porque su trabajo era de 40 horas semanales, ¿no? Eso lo he leído yo en alguna parte. Ahora, si el país dice que resulta que tenía permiso de la universidad para hacer los informes que tuviera que hacer de vivienda y sus estudios y trabajos y organizarse un poco el tiempo como bien pudiera, la cosa cambia radicalmente, porque otra cosa es después, que me imagino que es a donde acabará yendo la historia, quién le da los permisos, si era amigo suyo, si es también de Podemos, si está viendo una especie de cohecho, o si, como he leído hoy en algún medio ya más a la derecha del mundo, estamos descubriendo que también existe una casta universitaria. Eso es lo que te iba a decir, lo que te iba a preguntar. ¿Podemos es casta? Apasionante. Al parecer es casta universitaria, según un medio digital de derechas, que no recuerdo cuál era, si no decía el nombre, porque no tengo ningún problema yo con esto. Y tal, entonces, sí es verdad que a mí esto me genera una reflexión instantánea. O sea, si es verdad que al final Errejón no estaba haciendo su trabajo y estaba cobrando por un trabajo que no hacía, entiendo que está mal y que debería dar un pasito al lado y quitarse del medio. Luego habrá que ver si ese proceso de selección, a mí, que de momento alguien que digamos está involucrado en un proceso selectivo de personal avise a gente que conoce que puede cumplir con los requisitos que se están pidiendo, no me parece tampoco nada descabellado. O sea, entiendo yo, no sé. Yo a veces pongo también y aviso a la gente, oye, mira, que están pidiendo trabajo para tal. Creo que lo hacemos todos en las redes sociales, ¿no? Cuando te enteras de tal y como está el país, del paro que hay, avisas a la gente que hay procesos selectivos. Tú misma lo has hecho en las últimas horas. Sí, sí. ¿No? Entonces, esto con la bolsa de trabajo de maestros, en este caso, cualquier maestro que quiera apuntarse a esa bolsa de trabajo que se ha abierto para secundaria, que sepa que está abierta. Esto es así. Entonces, más allá de eso, a mí sí me sugiere, al margen de las valoraciones políticas que haya que hacer, si Íñigo Errejón tiene que dimitir, que dimita, porque si no ha hecho su trabajo es evidente que tendrá que dimitir si ya está cobrando por no hacer nada. Dinero público, luego las empresas privadas, tal. Hay un matiz a eso, y es que cuando uno trabaja para las administraciones públicas y decide entrar en política, como la política entendemos todos, o está en abstractos dibujada como aquello de servicio al ciudadano, a los vecinos y demás, según el caso, hay una cosa y una figura que se llama servicios especiales, en donde te dan una especie de excedencias de cónsul, en donde pues puedes dedicarte a la política sin perder tu trabajo y sin perder determinadas condiciones, ¿no? Que eso habría que ver también si encaja ahí o no. Y más allá de eso, a mí sí me parece interesante el tema para hacer una reflexión que se sale del ámbito político y va al económico. Y es, en este país, y al hilo de esta polémica, tenemos una costumbre que es la de estar en el trabajo aunque no estés haciendo nada, para figurar, para no perder las horas y demás. Entonces, que a mí lo que me llega de gente que conozco, que es experta en gestión y demás, es que hoy por hoy lo más atractivo, lo más moderno, y a mí me lo dice mi propia experiencia, es que el trabajador sea corresponsable con la empresa de la productividad, del trabajo que hay que sacar adelante, y que el horario y demás es una cosa muchas veces abstracta. Y al final, en determinados trabajos, lo que se le puede exigir a la persona que trabaja es que haga el trabajo y que se organice como quiera, que además es mucho mejor para compatibilizar la vida familiar y laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí la experiencia me dice que además el trabajador rinde y produce más. Enrique, ¿qué te parece toda esta polémica respecto a uno de los nuevos líderes de Podemos? Está además en esa ejecutiva, Consejo Ciudadano, ¿no? Lo ha llamado Podemos, respaldando a Pablo Iglesias. Yo es que lo que pienso es que actualmente existe en el país, bueno, yo creo que socialmente Hoy a Enrique le cuesta. Hoy bueno, Enrique, no pasa nada. Caso que tengo las cosas claras, pero no sé qué me pasa. Enrique, no pasa nada. Pablo, no sé si quieres añadir algo más a esta. Bueno, sí, o sea, yo no sé si... Yo creo que existe una conciencia social que hoy en día, todo el mundo tiende porque es cuestión de cultura, ¿no? Hemos pasado un montón de años y la gente... si nos dan una caja, la tratamos de coger, es decir... todo el mundo tiene algo de ladrón, de coger, de robar,
Y el caso de Podemos, pues otro caso más. Es que todo el mundo, si nos dan las cajas y las llaves, pues probablemente cojamos y vamos de eso. El otro día le escuchaba, me parece que era Emilio Carrera, ¿no? Decir lo de el mensaje ese que le lanzaba Carracao de que corrupción también es que cobrar un sueldo sin trabajar, que estaríamos en el mismo supuesto. Y a mí me gusta... Estamos dando todos por hecho que el señor Íñigo Errejón no ha realizado la investigación. Yo no lo sé. Y a mí me parece que si tenía permiso para poder trabajar a distancia desde Madrid y organizarse el tiempo como él quería, entiendo que si al final ha hecho el trabajo, si al final ha hecho esos informes de vivienda que le estaban pidiendo, que es lo que habrá que ir a ver. O sea, entiendo que Errejón tendrá la manera de defenderse y decir, no, yo es que he hecho este trabajo. Ahora, no lo sé. Como no lo sé, opino sobre supuestos. Si no lo ha hecho, debe dimitir seguro. Y debe quitarse de medio porque es el mayor servicio que le va a hacer a Podemos. Y también seguramente será una ocasión para que Podemos marque una diferencia con cómo funcionan el PSOE y el Partido Popular. Seguramente. Ahora, si ha hecho el trabajo, toda esta polémica es absurda. Porque vuelvo a lo mismo, vuelvo a que seguramente hay un modelo de trabajo, de mercado laboral y de economía que está reclamando y que probablemente está empezando a surgir y a verse, en donde a los trabajadores que tienen trabajos que no es de atención al público, que no es de estar físicamente en un sitio haciendo una tarea, porque lo puedes hacer desde tu casa o lo puedes hacer con cualquier ordenador que tenga conexión a internet o de otras miles de maneras, te puedas administrar tu tiempo para al final realizar la tarea que se te encomienda desde la empresa, desde la universidad o desde donde sea, y mientras tanto organizar tú tus tiempos de trabajo y tus tiempos de ocio y tus tiempos familiares y tus tiempos de comida si me apuras o de mear y de cagar a tu manera, ¿sabes? Por decirlo bruscamente, ¿no? Y esto también está ahí y a mí me parece que es muy interesante el caso para también poner esa reflexión y ojalá Errejón tenga defensa y genere este debate, porque a mí me parece que este sí es un debate interesante para la sociedad y no saber si hay una casta universitaria o no, que también seguramente dé mucho juego a los medios de comunicación, pero ahí está, si ha hecho el trabajo tendrá defensa y si no ha hecho el trabajo que se vaya. En cualquier caso, estamos hablando de una formación que aún no tiene representación más allá del Parlamento Europeo y que día sí, día también genera titulares en prensa por cualquier tipo de circunstancia. Sí, es que todo lo que tenga que ver con Podemos es apasionante, o sea, es que acaba generando un volumen de información increíble, ¿no? Pero no solo volumen de información, sino que también muchas de las cosas que ellos han empezado a defender al final han acabado filtrándose en la agenda del bipartidismo, porque si no es que los atropella, entonces no les queda más remedio que ponerse a hablar de regeneración, de transparencia y de cosas que hasta hace un año y medio pues parecía que existían a nivel social, pero que a los partidos políticos no les llegaba, no les pasaba nada a través del filtro que tenían puesto con la sociedad y no se enteraban de que la gente lo que les está demandando es transparencia. Y, por ejemplo, voy a hacer un comentario al hilo de lo de los viajes de los diputados y de los senadores. Está muy bien que el PSOE tome la iniciativa de ir un paso más allá de lo que ha decidido el propio Congreso de los Diputados y vaya a hacer público todos los meses la agenda de sus diputados y de sus senadores y el gasto en viajes que consume cada uno. Pero a mí me encantaría, primero, que si no hay acuerdo posible en el seno de las cámaras, el PSOE no se limitara a hacerlo a partir del mes que viene, sino que lo hiciera con carácter retroactivo, porque es lo que le está demandando la gente. Lo de Monago es de hace una legislatura y media. Lo que quiere saber la gente es si hace una legislatura y media también había diputados del PSOE que se estaban gastando en viajes lo que no le correspondía y estaban yendo a lugares de destino pagados por todos los españoles que no tienen nada que ver con su circunscripción. Y en segundo lugar, que no sea solamente una iniciativa de un partido político a título propio, sino que esto sea institucionalmente, ¿no? Porque hoy ya le leía yo a alguien del Partido Popular sacar pecho, es que este país tiene una ley de transparencia porque el gobierno del Partido Popular la ha hecho. Pero si la ley de transparencia no sirve para conocer en qué se han gastado y a dónde han ido nuestros diputados y nuestros senadores, ¿para qué queremos una ley de transparencia? Nos vamos a ir a conocer las noticias de Ceuta, nos vamos a ir a publicidad, pero yo antes de irnos y al hilo de todo este volumen de información que genera Podemos, quiero ir un poco más allá con un titular que me llamaba especialmente la atención esta semana y que tenía que ver no con una persona de Podemos, sino con una persona de Izquierda Unida. Con Tania Sánchez, que es la pareja de Pablo Iglesias, y Crónica decidía titular de la siguiente manera: la hembra alfa de Pablo Iglesias. Yo dejo ahí el titular, cada uno que piense lo que quiera respecto al mismo. Nos vamos a publicidad, enseguida llegan las noticias con Nacho Gallego. Ya estamos de vuelta aquí en Gran Vía, llega la hora de conocer las noticias de Ceuta con Nacho Gallego. Nacho, ¿cómo va la mañana?
Muy buenas, Laura. Pues la cosa está movidita. Por tiempo de 1 hora ha permanecido cerrada esta mañana la frontera del Tarajal en la parte marroquí por las aglomeraciones que se han producido principalmente en el paso del Biuch. Marruecos ha ralentizado la vuelta de los porteadores para pasar la mercancía y volver a entrar, y en ese momento, sobre las 9:30, es cuando ha decidido cerrar el paso para poner orden. La frontera española ha estado abierta en todo momento. Desde las 10:30 el Tarajal ha regresado a la normalidad, aunque eso sí, hace unos minutos han vuelto a producirse avalanchas en el polígono, lo que ha obligado a intervenir a la policía. Y vamos a cambiar de asunto. El portavoz socialista en la Asamblea, José Antonio Carracao, cree que el Gobierno y todos los que participan en el sistema corrupto, dice, creado en años, tienen miedo. Nos explica cómo a las acusaciones de Rachid Ahmed, el PP contesta que el viceconsejero y diputado popular, el que era viceconsejero y diputado popular, cobró sobres de empresas. Respecto a lo que está pasando en el Gobierno, los ciudadanos han de saber que está podrido, carcomido, es inservible, y de seguir en esta nave nos vamos a hundir todos. Carracao ha vuelto a las declaraciones de Rachid Ahmed denunciando corrupción en el Gobierno y se sorprende de que la respuesta del Gobierno es que Ahmed cobraba sobres de empresas. Todo lo dicen sin pruebas, pero está dicho desde dentro y por gente que se conoce bien. El portavoz socialista de la Asamblea ha animado al Partido Popular a que siga construyendo insultos en torno a él, porque eso quiere decir que algo bueno estará haciendo el Partido Socialista. La podredumbre supura por todos los poros de este Gobierno. Y una vez más, ante la comprensión de que este Gobierno está acabado, ante la comprensión de que ellos están acabados, su reacción es revolverse contra mí. Miedo es lo que dice que tiene el Gobierno y todos los que están en torno a la corrupción. Nada tienen contra mí y por eso tienen el mayor de los miedos. Lo tiene el Gobierno y todos los que participan del sistema corrupto que se ha creado a lo largo de todos estos años. Un sistema que ha provocado y que está provocando que unos cuantos se coman lo que es de todos los ceutíes. Quien quiera seguirnos, que nos siga y que sepan que nuestro camino va a ser directo contra este sistema corrupto que se ha instituido en la ciudad por parte del Gobierno y de quienes les acompañan. Y por su parte, el presidente de la ciudad someterá a consideración del Consejo de Gobierno la posibilidad de interponer acciones judiciales contra el exdiputado del Grupo Popular, ahora diputado no adscrito, Rachid Ahmed. El objetivo es que Ahmed precise en sede judicial cuáles son los delitos que atribuye al Gobierno y que explique quién, cuándo y cómo los ha cometido. Según ha explicado la ciudad autónoma en un comunicado, el presidente ha tomado esta decisión después de que el exviceconsejero haya hablado de corrupción sin aportar hecho relevante alguno. Bajo el título Menores expuestos a violencia interfamiliar, aspectos jurídicos y psicoeducativos, hoy se celebra la segunda jornada del ciclo de conferencias sobre violencia de género. Ciudad y delegación del Gobierno inauguraban ayer las charlas. La vicepresidenta segunda de la Mesa de la Asamblea y delegada de Igualdad de la Ciudad Autónoma ha recordado en su intervención las muertes contabilizadas este año, una cifra que obliga a no bajar la guardia. En lo que va de año en España han muerto 44 mujeres y lo triste de todo es que esto no cesa y no podemos bajar la guardia. Cuando hablamos de mujeres hablamos de vida y hablamos de historias. La Ley de Protección Integral de la Mujer ha servido para mucho, pero Dos Santos cree que aún se pueden hacer muchas más cosas. No os voy a engañar, se han hecho muchísimas cosas, se han llevado a cabo muchas políticas, tanto partidos políticos, asociaciones, como la ciudadanía en sí se ha involucrado, doy fe de ello, pero sí es cierto que todavía podemos hacer muchísimo más, todavía podemos abogar por la unidad y el consenso. Y no hay que olvidar a aquellos menores que están expuestos a esta violencia. Si ya para una mujer resulta muy difícil salir de este ciclo de violencia, imaginaros para los menores lo difícil que resultaría también salir de esta situación. La delegación del Gobierno ha estado representada en el acto inaugural por medio de José Juan Espartero, que ha definido la violencia de género como una mortífera plaga que duele y avergüenza. La violencia de género y todo lo que desgraciadamente esta conlleva en estos albores del siglo XXI es una mortífera plaga que a todos duele y avergüenza y frente a la cual no existe más alternativa honorable que el firme compromiso de erradicarla.
Ceuta Televisión se sitúa como líder indiscutible de su sector a nivel de medios locales, y es que según el último estudio de audiencias realizado, el share de Ceuta Televisión es del 6%. Durante el último mes, más de 57.300 personas siguieron nuestra programación. Ceuta Televisión sigue creciendo contigo y ahora más que nunca. Según los datos del último estudio sobre audiencias de la empresa especializada Infortécnica, Ceuta TV fue seguida por 57.300 personas durante el último mes. Esto representa un porcentaje total de seguimiento del 68,1% y una cuota de pantalla diaria en la ciudad autónoma del 6%, lo que sitúa a Ceuta Televisión como líder absoluto de su sector a nivel de medios locales. Para entender la importancia de este dato hay que compararlo con otras cadenas a nivel nacional. Según Sofres, Ceuta TV superaría, por ejemplo, a la 2 de Televisión Española, que obtuvo un share del 5,8%, a 4, que consiguió un 4,9%, y a la media total de las televisiones locales de España, que acumulan una cuota de pantalla del 3,4%. Por preferencia horaria, Ceuta Televisión congrega más personas por la tarde y por la noche, donde alcanzaría un 45,3% de seguimiento, aunque eso sí, gracias a espacios como Gran Vía, la audiencia de las mañanas ha crecido hasta alcanzar un 11,5%. Otro dato interesante que arroja el estudio de Infortécnica es que un 92,2% de la población ceutí conoce la programación de nuestra cadena, más de 77.600 personas, y un 93,3% de los hogares reciben la señal de Ceuta Televisión con muy buena calidad. Esto en lo que se refiere a televisión pura y dura, porque a nivel de medios digitales, Ceuta TV también es un referente en la ciudad. Más de 5.930 seguidores en Facebook nos sitúan entre los principales medios de esta red social, al igual que en Twitter, donde siguen la información al minuto de Ceuta Televisión más de 3.360 personas. En YouTube, Ceuta Televisión cuenta con más de 2 millones de visitas y eso le coloca a la cabeza indiscutible de medios digitales. Y es que ya saben, el compromiso de Ceuta Televisión con su público para ofrecerle un contenido de calidad y rigurosamente veraz sigue creciendo contigo. Y uno de los programas que está teniendo una gran aceptación por parte de la audiencia es La Entrevista, programa por el que ya han pasado Juan Vivas, Francisco Antonio González, Mohamed Ali o José Antonio Carracao. Este jueves el invitado es Juan Luis Aróstegui, que sobre la corrupción dijo, entre otras cosas, esto. Este es un país que en su naturaleza es corrupto, en el que la gente no critica la corrupción y no siente que la corrupción perjudique al conjunto de la sociedad. Y esto es un grave problema. ¿Qué es lo que ocurre? Que evidentemente quien llega a la esfera política o a la esfera sindical tiene muchas más oportunidades de explotar la corrupción en beneficio propio. Otras muchas personas no tienen tanta oportunidad. No quiere decir que no sean iguales. No, España no es una masa enorme de ciudadanos maravillosos, éticamente impecables, gobernada por unos corruptos. No, España es un corrupto hasta la médula. Hasta la médula. Aquí en Ceuta o en nuestro país todos sabemos las cosas que están pasando. Es decir, el gobierno del Partido Popular a nivel nacional tiene mayoría absoluta, después de sabérselo de Bárcenas. Y esto es todo por el momento. Ahora sigan disfrutando de Gran Vía. Aquí estamos de vuelta en Gran Vía. Llega el momento de analizar la actualidad local, que como saben esta semana viene marcada por el exdiputado del Grupo Popular, Rachid Ahmed. En este caso vamos con lo que nos cuentan tanto el diario El Faro como el diario El Pueblo de Ceuta y Ceuta al Día al respecto de esta noticia. El Faro: la ciudad estudia denunciar a Ahmed, que ahora solo ve corrupción ética. El Pueblo: Vivas aboga por llevar a Ahmed al juzgado. Y Ceuta al Día: Vivas aboga por llevar a Ahmed al juzgado para que diga quién y cómo ha delinquido en su gobierno. Enrique, yo no sé cómo has visto tú toda esta historia de Rachid. ¿Qué te ha parecido el que haya decidido irse del Grupo Popular? Las declaraciones que hacía, que ahora diga que él no hablaba de corrupción económica, sino de corrupción ética y moral. Dime si diretes durante toda la semana. Bueno, la verdad es que todas estas noticias a mí me producen un poco de hartazgo porque, y de preocupación al mismo tiempo. Hartazgo porque aquí se denuncian mutuamente. Rachid se sale de un gobierno, en mi opinión, porque tal vez no contaban las próximas listas electorales con él, y entonces pues da una huida hacia adelante, desprestigiando al gobierno actual y tachándolo de corrupto y bueno, y diciendo cosas que difícilmente comprensibles.
Luego, posteriormente, se apunta el portavoz también del PP a llamar corrupto al del PSOE y tú más. Y tú más, eso es. Y bueno, y a decir que tenía constancia de que hay empresarios, constancia pero no pruebas, de que hay empresarios que han dado sobres han entregado sobres a Rachid. Y bueno, entonces todo esto es un mare magnum de que a la opinión pública nos crea un sin vivir y porque todo aparentemente es corrupción aquí. Todo el mundo es corrupto, uno porque si cobra del Senado, otros porque si hay malversación o malversación de fondos, otros en fin, todo esto es un mare magnum. Entonces, al ciudadano de a pie y a la persona que verdaderamente pagamos nuestros impuestos reglamentariamente, pues nos produce un sinsabor y un malestar terrible. A todo esto, el enfrentamiento, Enrique, Pablo, se ha vivido, por decirlo de alguna manera, en 3 ámbitos, ¿no? Tenemos el enfrentamiento Rachid contra el gobierno contra Rachid. Tenemos por otro lado el enfrentamiento Carracao contra gobierno, Carreira contra Carracao. Y para terminar de rizar el rizo de todo lo que ha sucedido esta semana, tenemos el enfrentamiento Carracao contra Caballas, y Caballas que dice que a ellos lo de pedir la comparecencia se lo dijeron por la calle, nunca les llegó el papel y que a continuación se encontraron con la nota de prensa de Carracao diciendo que Caballas no quería aceptar que se pidiera esa comparecencia. Pablo, ¿cómo lo has visto? ¿Soy muy duro o soy light? Tú sé cómo consideres que tienes que ser. A mí me parece que... Parece como si yo te prohibiera ser duro. Hoy hemos tenido, ahora mismo, un ejemplo aquí, un ejemplo perfecto de la bipolaridad política de la opinión pública en Ceuta. Que es, cuando miramos de Algeciras para arriba, tenemos que decir que es que todos son corruptos y el que está ahí es para meter la mano, que lo ha dicho Enrique en el turno anterior hablando de política y de Íñigo Errejón de Podemos, ¿no? Y es lo que creemos todos, que el que viene a política, el que puede meter la mano en el cajón, la mete. Pero cuando cruzamos de Algeciras para acá, que no me toquen a mí Juan Vivas, que Juan Vivas es un niño bonito, que no hace nada, que tiene un gobierno de gente súper honesta y que todo lo que sale en medios de comunicación son casos aislados, ovejas descarriadas, pobrecito mío, que ha tenido un problema familiar, cuando no ha tenido un problema con las drogas y le estábamos ayudando, como dijo en su día Pedro Gordillo cuando era presidente del Partido Popular, pero en respuesta y en contestación a otra algarada en aquel entonces del hoy portavoz y entonces aspirante a presidente del Partido Popular, que decía que es que dentro del Partido Popular había quien estaba financiando campañas con fondos del narcotráfico. Esto hace ya tiempo, no es una cosa de ahora. Ahora, podemos repasar la actualidad. Es verdad, el gobierno no tiene nadie al que se le haya abierto un juicio oral por asuntos turbios, es verdad, pero si uno va mirando hacia atrás, ha salido un montón de gente envuelta en un halo de turbio, de asuntos que cuanto menos dan que pensar. El gimnasio de la policía local, los baños de la feria de día, declaraciones racistas de Carolina Pérez de la legislatura pasada. Ahora sale Rachid del Grupo Popular, seguro que porque no va en la lista, seguro, yo no lo pongo en duda, y es lo que le da el calentón y hace que salga, pero es que, claro, la contestación del portavoz es de traca, La contestación del portavoz es de traca, que me han dicho que él cobraba sobres. Oiga, si le han dicho que cobraba sobres, usted tiene una responsabilidad ciudadana y pública. Váyase al juzgado y dígale al juez, me ha dicho fulano de tal que este Menda cobraba sobres por la gestión pública que hacía. No nos lo diga aquí chafardeando delante de una cámara. Váyase al juzgado. Es que ahora el gobierno no tiene más salida mañana en el Consejo de Gobierno. Pero no salida por denunciar a Ahmed por haber atentado contra su honor. No. Es que si el portavoz está convencido de que alguien le ha dicho que cobra sobres, tenga o no tenga pruebas, lo que tiene que hacer es poner ese conocimiento que él tiene en manos de un juez para que sea el juez el que investigue, el que llame a declarar a la persona que le ha dicho que sabe que cobra sobres, para que aclare y le diga al juez lo que tenga que decir. Porque si no es verdad, estamos en la misma. Estamos generando un ruido innecesario que perjudica únicamente a la concepción ciudadana que tiene. Es que todo esto es muy, muy grave. Y ahora, para darse golpes de pecho, está bien, ¿no? Pero a mí me gustaría que el abanderado en la lucha contra la corrupción, como dijo ayer el PSOE, le pida explicaciones también, al menos explicaciones, ¿no? A Antonio Gil, secretario general de UGT,
por qué está pasando y cómo está gestionando los recursos que le vienen del INEM en cursos de formación, que también estaría bien, que mirar para afuera y decirle al otro, oye, que tú eres muy corrupto, está estupendo, o que también se pronuncie sobre los seres, que también puede pronunciarse sobre los seres, digo yo, no sé. Y a todo esto, el enfrentamiento ya lateral PSOE-Caballas. Yo, si te digo la verdad, no entiendo por qué a veces Caballas no es más duro con estos asuntos. O sea, yo entiendo que esta polémica es un tanto absurda y que al final todo viene de una persona que muy probablemente o sabe o se lo huele que no va a figurar en un puesto de salida de la lista del Partido Popular y decide dar un paso en otra dirección. Pues no sé buscando el qué, pero da un paso en otra dirección. Que tenga hartazgo, que haya visto cosas dentro que no estén bien, que le viene o le puede salpicar como viceconsejero de Medio Ambiente el tema del cartón de Gregorio García Castañeda, que todavía no ha dado las explicaciones que tiene que dar de eso. Que puede haber un rumor, que a mí me da la sensación por la declaración del presidente de esta misma mañana, que igual tiene, sí, ahora las comentaremos, que igual tiene visos de veracidad, y es que corren rumores por ahí de que hay varias investigaciones en marcha que podrían poner al gobierno en serios aprietos de confirmarse lo que están investigando, ¿no? Pero que son rumores, que estos rumores cada vez que hay elecciones salen, y yo al final digo que creeré lo que vea y nada más, y tal, ¿no? Entonces, que es un poco absurdo, pues si hay corrupción, oiga, si usted, a Rachid lo mismo que a Carreira, si usted sabe que alguno de sus compañeros ha metido la mano, ha cobrado sobres o no sobres, o ha hecho favores y los ha tarificado, pues póngalo en conocimiento del juez, no salga usted ahora diciendo que es que me voy porque estoy harto de la corrupción que hay. Enrique, Pablo, os voy a contar lo que ha dicho el presidente esta misma mañana, nos lo cuenta a nosotros el compañero Javier Sacona, que era quien estaba presente en la rueda de prensa que daba el presidente de la ciudad, para hablar de otra cosa, pero al final, de lo que se ha terminado hablando en el turno de preguntas, ha sido de todo lo que tiene que ver con Rachid Ahmed. Ha dicho que el Consejo de Gobierno decidirá mañana si se querella contra Ahmed, que ha estado 7 años en el Gobierno y que nunca ha dicho nada. Además, Vivas le exige al ya exdiputado del Grupo Popular que diga quién, cuándo y dónde se han cometido los delitos que denuncian. Además, más cosas que ha dicho el presidente de la ciudad en esa comparecencia, que no ha cobrado comisión de nada y que nunca ha cobrado sin trabajar, que el que le llame ladrón tiene que demostrarlo, que la ciudad presentará un acto de conciliación para que Ahmed se ratifique o no. Una comparecencia que, nos decía nuestro compañero Javier Sacona, ha sido bastante contundente. Entre las cosas que ha dicho: no estoy en condiciones de dar lecciones de moral, pero Ahmed tampoco, y no le tengo miedo a la Fiscalía Anticorrupción. ¿Qué te parece, Enrique, la comparecencia del presidente de esta mañana respecto a este asunto? Era el único que no se había pronunciado. Habíamos visto a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Yolanda Bell, y también habíamos visto al portavoz del Gobierno, Emilio Carreira. Hoy se ha pronunciado ya el presidente de la ciudad, contra el que iban los ataques de Rachid Ahmed en aquella rueda de prensa. Yo me parece que es lo correcto, lo que tiene que hacer hoy, porque ya ha pasado varios días y debía de pronunciarse, si no antes de tiempo, en vez de haberse pronunciado a otras personas, porque a él fue al que se dirigieron personalmente. Pero bueno, hoy ya pues ha aclarado ciertas cosas que preocupaban a la opinión pública. Yo creo que con esto pienso que se queda zanjado de momento el tema. Bueno, zanjado no, porque el viernes el Consejo de Gobierno, Pablo, tiene que decidir qué va a hacer. Sí, pero seguramente no decidirá nada, Esto no creo que con esto vayan a la Fiscalía. ¿Tú crees que no va a haber denuncia? Yo creo que no va a haber denuncia. Lo veremos la semana que viene, a ver qué ha pasado al final. No, yo creo que tampoco va a haber denuncia. Ahora, yo vuelvo a decir lo mismo, creo que tampoco les queda... Si son coherentes con lo que han venido manifestando esta semana Yolanda Bell, Emilio Carreira y hoy Juan Vivas, no tienen otra salida que la de poner a Rachid ante un juez para que se ratifique o no se ratifique, denunciarle, emprender acciones legales. Pero además, yo insisto, o sea, si realmente alguno de ellos tiene conocimientos o sospecha que Rachid Ahmed haya podido utilizar su cargo como viceconsejero, ya sea ahora o en etapas pasadas, para cobrar mordidas, como insinuó el otro día el portavoz, pues lo que tienen que hacer también es poner eso poco que conocen, ese rumor, en manos de un juez. Pues no estamos hablando, entiendo que no habrán trasladado a la opinión pública un comentario de barra de bar. Digo yo. Entiendo yo, ¿no? Claro. Digo yo, es lo menos que pensar. Ahora, el presidente, el discurso que hace es el absolutamente lógico, y es que es verdad, es que se me ha quedado antes de decir, o sea, esta bipolaridad de que cuando miramos de Algeciras para arriba son todo el que está en política lo que quiere es trincar y es un corrupto, y cuando miramos de la Bocana del Puerto para acá, el gobierno que tenemos aquí es fantástico, son todos gente honesta. Yo creo que ni tan calvo ni tan peludo.
O sea, que habrá gente de Algeciras para arriba que esté en política, probablemente sin cobrar, dedicada, con honestidad y mucha entrega y mucho amor a su labor política de servicio público, y habrá aquí también gente así, y habrá gente también que a lo mejor haya buscado la vuelta para tratar de sacar beneficio propio, digo yo, por estadística, ¿eh? Sí, sí, sí. Y otra cosa que nos cuentan las portadas en el día de hoy. ¿Creían ustedes que el asunto de la Feria de Día se había terminado? Pues no, no se ha terminado. Nos vamos a la portada del diario El Pueblo. Caballas denuncia que las facturas de la Feria de Día presentan evidentes síntomas de ser una tapadera. En Ceuta al Día encontramos la misma noticia titulada Caballas aprecia evidentes síntomas en las facturas de la Feria de Día de que son una tapadera. Enrique, ¿tú crees que son tapadera las facturas de la Feria de Día? ¿Cómo ves todo este asunto? Hombre, tiene? Lo que parece evidente es que no va a haber más ferias de día. Pues tampoco lo sé, porque la verdad es que popularmente fue un éxito, y a mí que no me gusta la feria, pues la verdad es que creo que la va a seguir viendo a pesar de todo, ¿eh? A pesar de la polémica. Yo creo que sí. Bueno, lo que es verdad es que el dinero, como hablábamos antes, es un dinero público, y lo que no es lógico es que unas cosas que se compran por 800 euros se compren por 17.000. No lo veo lógico, y entonces pues la verdad es que si es tapadera o es otra cosa o es que es una mala gestión, cosa que bueno, que la dudamos, pues ahí está, y es muy raro que se paguen 800 euros por una cosa que, o sea, se paguen 17.000 euros por una cosa que vale 800. Pablo, ¿tú crees que nos quedamos sin Feria de Día? Yo lo sé, tú la disfrutas mucho, yo la disfruto mucho. Enrique la disfruta mucho. Muchos compañeros de Ceuta Televisión la disfrutan mucho, pero yo después de esta polémica, yo ya no sé si la va a ver o no la va a ver. ¿Y qué te parece el hecho de que en mitad de todo el asunto de Rachid, Caballas denuncia? Me parece que volvemos a la misma historia cada vez que hablamos de asuntos de gestión pública cuanto menos dudosa, y volvemos a Íñigo Errejón y volvemos a todo, ¿no? a lo que decíamos antes, que quizás a lo mejor, como Podemos está siendo adalid de la transparencia y la limpieza política, en el momento que tienen el más mínimo roce con la porquería de la sociedad, como en el caso de Íñigo Errejón, la gente se alarma y denuncia y dice son todos iguales, ¿no? Pues esto es igual. A mí me parece muy bien que el gobierno le pida un informe al Consejo de Estado y que el Consejo de Estado diga que la documentación que han visto parece que está correcta y que entonces páguese. Pero vamos a ser serios, el gobierno lo que tendrá que hacer es analizar por qué algo que cuesta comprarlo 800 euros acaba alquilándose por 3 días por valor de 17.000. O sea, a nadie se le ocurre. A nadie se le ocurre pagar duros a 4 pesetas. Pues está estupendo, a lo mejor legalmente hay que pagarlo porque se ha hecho el contrato, pero lo mínimo que debería hacer el gobierno es decir, pues, oiga, no hace falta que nadie de la oposición ponga esto en manos de un juez, lo voy a poner yo porque quiero saber lo que hizo el que era mi viceconsejero, y si lo ha hecho mal, que devuelva el dinero. Si alguien ha cogido algo, y si no ha cogido algo y hay simple hecho de malversación de fondos públicos sin apropiación indebida, ¿vale? Si solamente se ha malgastado el dinero público, también tendrá que rendir cuentas. Digo yo. En fin, con ahora, esto que me parece muy pobre, muy de poca altura de miras, que el gobierno se conforme con decir, pues como los contratos están correctos, los pago y me desentiendo del asunto. Vale que hay elecciones, pero vamos a ser un poco serios, no es lo que te está demandando la sociedad, ¿eh? La sociedad está demandando que si se ha pagado de más, saber por qué y quién, y que dé explicaciones no solo a la sociedad, sino ante el juez. Con esto lo vamos a dejar por hoy, recordándoles además que la frontera ha permanecido cerrada, en este caso en el lado marroquí, 1 hora esta mañana, de 9:30 a 10:30, algo a lo que tristemente también nos estamos acostumbrando. Enrique Palomino, muchísimas gracias por habernos acompañado un día más. Pablo Matés, como siempre, un placer tenerte aquí en Gran Vía. Nosotros hacemos una pequeña pausa, a la vuelta nos acompaña Gemma Prieto, del Centro Asesor de la Mujer, porque vamos a hablar de ese segundo ciclo de conferencias sobre violencia de género que se está celebrando en la ciudad. No se lo pierdan. Pues ya estamos de vuelta aquí en Gran Vía y se lo anunciábamos antes de irnos a publicidad que nos iba a acompañar, nos acompaña ya Gemma Prieto del Centro Asesor de la Mujer. Bienvenida. Hola, muchas gracias, Laura. Nos vemos siempre en las mismas ocasiones, cuando se va a celebrar ese Día de la Violencia de Género para el Día de la Mujer, y en este caso con las segundas conferencias sobre violencia de género que se están celebrando en la ciudad durante estos días. Entiendo que cuando hay unas segundas es que el primer año fueron bien. Gemma, ¿qué nos traen las conferencias este año? Sí, la verdad es que sí, además, o sea,
sea, el tema de violencia de género es un tema que tiene que ser abordado constantemente porque es una lacra que no cesa. Este año, aprovechando además, fíjate que hoy es el Día Internacional de la Infancia, el segundo ciclo de conferencia de violencia de género han querido centrar y poner el foco de la atención a los menores expuestos a la violencia intrafamiliar, a los menores que viven en un ambiente donde hay violencia doméstica y violencia de género, para resaltar pues el sufrimiento y la necesidad de trabajar con estos menores. Porque quizás cuando hablamos de violencia de género, los menores son los grandes olvidados, los que están viendo en su casa continuamente este tipo de violencia contra su madre, en este caso, y sin embargo parece que nos olvidamos de ellos y que nos olvidamos de las secuelas que este tipo de situaciones tienen en ellos. Exactamente, porque imagínate que si los malos tratos ya para una persona adulta es difícil de afrontarlo por todo lo que supone de anulación de la persona, pues para los menores nos podemos imaginar los efectos que tienen, ¿no? Porque no tienen capacidades y habilidades de afrontamiento ante una situación de un ambiente familiar, pues realmente donde hay violencia, donde hay falta de respeto. Yo creo que afortunadamente en estos últimos años sí que se ha puesto un foco en realmente prestar, por supuesto, toda la ayuda y atención a la mujer, pero también a los menores que hay en ese domicilio sufriendo directamente esa violencia. Por eso las conferencias de este año han querido centrarse en programas y en aspectos que puedan avanzar para dar un mejor tratamiento a los menores que están sufriendo esta situación en sus hogares. Son unas jornadas que además, unas conferencias que duran 3 días y en la que vamos a escuchar, se está escuchando ya desde ayer, a todo tipo de expertos, desde profesores universitarios que están investigando sobre este asunto hasta inspectores de policía, psicólogos. Quiero decir, se ha optado porque se dé una visión completa del asunto, no solamente una visión teórica, sino también una visión de la gente que está en el día a día y que se enfrenta día a día a este tipo de situaciones. Sí, exactamente. O sea, gente que está en el día a día trabajando ya con los menores. De hecho, hay pues un anteproyecto para modificar una ley para reconocer a los menores como sujetos de derechos, al igual que las mujeres con la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género tienen unos ciertos derechos que le confiere la ley. También esta ley del Estatuto de la Víctima hace extensiva estos derechos a los menores: derecho a la asistencia social integral, a la recuperación psicológica, al tratamiento. Y lo interesante es que en estas jornadas pues hay distintos profesionales. Las jornadas empezaron ayer por la tarde en el Salón de Actos del Palacio, continúan hoy por la tarde y mañana por la mañana. Ayer por la tarde pues estuvo abordando los efectos a nivel psicológico para estos menores que sufren esta violencia, y así como las terapias y tratamientos. Y igualmente también ayer se abordó pues programas novedosos que en este caso está llevando la Junta de Andalucía para tratar y para apoyar psicológicamente a las menores víctimas de violencia de género que sufren directamente esa violencia. Ahora vamos a hablar de eso porque eso es una cuestión que me interesa mucho, pero antes quería preguntarte por esas polémicas que hemos visto que se generan en los medios de comunicación cuando un menor que su madre ha sido víctima de violencia de género, incluso ha sido asesinada, y se le reconoce al padre el derecho a ver a ese menor. ¿Cómo ves tú ese tipo de situaciones? Claro, obviamente, o sea, son situaciones que te llaman y que te chocan la atención, precisamente y que hemos por visto lo que en los medios de comunicación últimamente. Sí, precisamente por lo que comentabas tú anteriormente, que los menores han sido un poco los grandes olvidados, ¿no? Porque además tenemos un sistema judicial que ha sido como muy garantista sobre los derechos de los padres, pero claro, estamos hablando de padres maltratadores. Y esta polémica que se generó, padres además menores que se quedan huérfanos porque son madres que fallecen por causa de la violencia de género, que además tenemos que recordar que este año ya son 29 menores los que han quedado huérfanos porque su madre ha sido asesinada, y con casos tan sorprendentes como que haya un régimen de visitas. Yo creo que la modificación de esta ley también va encaminada a que realmente la ley también proteja a esos menores de un padre maltratador. Vamos con la cuestión que abordabas. Cuando las víctimas de violencia de género
son menores, son adolescentes. Me parece además que es una cuestión que tú vas a tratar precisamente con gente de esas edades a lo largo de estos días. Y son casos que, aunque parezca mentira, cada vez son más frecuentes en nuestra sociedad. Parece mentira porque se supone que vivimos en una sociedad que está más informada, que tiene al alcance de la mano la información, la formación sobre muchos de estos asuntos. Se hace hincapié en las escuelas, vemos programas como estas conferencias que estáis llevando a cabo y, sin embargo, el número de menores maltratadas se incrementa. Exactamente, se incrementa, pero fíjate, Laura, que es un tema todavía que yo creo que queda mucho por conocer, porque, claro, cuando hablamos de víctimas de violencia de género que son menores, claro, a partir de los 13, 14 años ya las chicas empiezan a mantener relaciones cada vez más pronto, pero sí que vemos que los roles sexistas se reproducen en edades incluso en edades de relaciones tempranas. Hay una mitificación del amor por parte de la chica, el ideal romántico que aprendemos pues de las películas, de los cuentos, un poco de la socialización de la mujer y también de cómo la mujer vuelca unas expectativas en una relación. Entonces, las propias chicas que son jóvenes y que sufren violencia de género, porque estamos hablando de violencia de género, ellas mismas desconocen que están siendo víctimas de una relación que las controla y que realmente las atrapa en una relación de control y de dominio que desemboca, y de hecho que desemboca en casos de violencia de género y que se da, casos de violencia de género en chicas muy, muy jóvenes. Nosotros hemos tenido el caso de menores ya con orden de alejamiento, pero esos son los menos. Lo que sí que estamos viendo son menores que cada vez pues empiezan a tener relaciones a los 13, 14 años, hay unas relaciones como muy sexistas, de roles muy marcados del chico, de la chica. El control a través de las nuevas tecnologías también es un tema que hay que abordar. Y que, como decías tú, mañana tenemos un taller en la Casa de la Juventud para informar a los corresponsales juveniles de los institutos del tema de las relaciones en edades tempranas, ¿no? Cómo tener o cómo identificar una relación que puede ser insana desde los comienzos. ¿Qué pistas puede seguir un adolescente que tenga una amiga que crea que puede encontrarse en esta situación? ¿Qué pistas le van a llevar a identificar si de verdad se encuentra ante este tipo de relación dañina? Sí, es que el problema muchas veces que tienen las propias chicas jóvenes es a identificarse como una víctima de una relación machista y una relación que les va a hacer daño y que de hecho ya les está haciendo daño. Porque problemas de identificación en la propia menor de que está siendo víctima de una relación abusiva, y también muchas veces problemas también en los padres que también desconocen y no identifican que la relación que está teniendo su hija en un momento dado puede ser una relación insana y una relación que le puede estar haciendo daño. Parece que hasta que no tenemos comportamientos más graves, como puede ser ya una agresión física, parece que hasta ahí no saltan las alarmas, ¿no? Pero sí que nos ha llegado casos, de que realmente el control que se hace a través de las nuevas tecnologías, con el tema del WhatsApp, con controles, con chantajes, ¿no? Con amenazas, con niñas que están teniendo relaciones donde los novios les controlan, les aíslan del entorno, incluso les coaccionan, ¿no? mediante el chantaje. Pero la dificultad es en que las propias menores sean conscientes de que esa idea de pareja, o de esa idea de ideal romántico que parece que tienes que morir por tu pareja, ¿no? El hecho de encontrar la media naranja, la persona que va a dar sentido a tu vida, el refranero de quien bien te quiere te hará llorar, ¿no? Que bien lo podríamos sustituir por quien bien te quiere te hará reír, porque realmente tú eliges tener una relación para realmente disfrutar de ella que contribuye a hacerte feliz. Pero entonces esa dificultad de las propias menores de identificar que por ejemplo, el tema de los celos, ¿no? O sea, las menores y los adolescentes consideran que los celos son un signo de amor.
todavía, o que el hecho de que te controle a todas las horas del día es un síntoma de que él se está preocupando por ti, que se vea eso como síntoma de amor, ¿no? Eso socava la independencia, la autonomía de la menor y la libertad de movimientos que todo el mundo, las menores también tenemos que tener, a pesar de tener una relación sentimental. Y eso, claro, también un poco por la propia inexperiencia de las menores que comienzan con relaciones. Entonces, toda esa idea del amor romántico, de la mitificación del amor, de darlo todo por la pareja, de permitirle que él te controle la vida, de que acceda a tus WhatsApp, de que te vea, de que con quién estás, de que incluso te aísle de tu propio entorno, eso es algo que las menores todavía no detectan como un signo de maltrato, y realmente lo es. Y yo creo que ahí debemos de poner el foco y la atención. Por eso un poco las jornadas de mañana, en colaboración con la Casa de la Juventud, para los corresponsables juveniles, es una charla encaminada a que ellos identifiquen cuando una relación deja de ser sana para convertirse en una relación dañina. A mí todas estas cuestiones me generan mucha sorpresa, lo que tiene que ver con los menores, con los adolescentes, porque estamos hablando de gente que se ha educado ya habitualmente en unas familias en las que sus progenitores están en condiciones de igualdad, en la que muy probablemente sus dos padres trabajen, tanto su padre como su madre. Quiero decir, se han criado ya en una sociedad muy distinta a la de hace 20 o 25 años, cuando, bueno, lo habitual era que trabajara el padre, era más complicado que trabajara la madre. Es decir, ellos han visto relacionarse a sus ejemplos en pro de igualdad, y sin embargo reproducen estos roles tan ligados a la desigualdad, Gemma. Sí, porque además, pero claro, nos hemos dado cuenta que los padres no solo son, hombre, son los principales educadores y los más importantes, pero no son los únicos. La sociedad educa también, y educa a través bueno, pues en este caso de los adolescentes, educa a través del entorno, de cómo se comporta la gente de su alrededor, de las películas, de la música que pueden ver, del ideal de ese amor romántico que todavía se plasma en las películas, ¿no? Y en los libros. Y en los libros también, ¿no? La saga Crepúsculo, que por ejemplo, que es una saga que muchas veces cuando se hacen talleres con los jóvenes, pues se ve y se visualiza esas películas para ver un poquito el rol todavía de ese chico, como el chico incluso, pues el malote, el agresivo, que tiene un encanto irresistible hacia la chica y que ella cae rendida, enamorada a sus pies. Entonces, todos esos roles, a pesar de que vamos avanzando en una sociedad afortunadamente cada vez mayor, más igualitaria, se siguen reproduciendo. Entonces, eso en las relaciones tempranas se ve. Y ya te digo, o sea, que la mitad de los adolescentes manifiestan que los celos son un síntoma de amor, pues nos está dando muchas pistas de por dónde empieza un poco ese control y ese sometimiento y esa pérdida de libertad desde edades tempranas. Y eso puede desembocar, y de hecho está desembocando pues en una situación problemática y en tema de violencia de género que sufren las jóvenes. Gemma, quien se encuentre ante un problema de este tipo, quien lo tenga identificado, pero no sepa qué hacer, ¿a dónde tiene que acudir? ¿Qué puede hacer? Bueno, en el caso de los menores yo creo que es importantísimo que puedan contarle lo que están, porque además hay muchos menores que sufren con esta relación. Y otra cosa, que muchas veces, lo sabemos, un adolescente a quien menos ganas tiene de contar lo que le pasa es precisamente a sus padres. Sí. ¿Cómo solucionamos este tipo de problemas? Sí. Pues yo creo que, mira, el otro día, por ejemplo, en esta misma semana me vino una chiquita que estaba estudiando en la universidad, era mayor de edad, pero bueno, tenía 19 años, preocupada por su amiga, porque estaba inmersa en este tipo de relación de control total, y no sabía qué hacer, cómo ayudarla, porque además la veía que lo estaba pasando mal. Pero ella no creía que esta relación pues fuera una relación de maltrato. Entonces ella vino a contarme a mí un poco con lo que le pasaba a la amiga, qué es lo que podía hacer. Es verdad que los adolescentes, o sea, y además todo lo hemos vivido cuando hemos sido adolescentes, a quien hemos contado nuestros problemas menos es a nuestra propia familia. Pero sí que es verdad que hay que hacer que al adolescente, pues los amigos del entorno, puede ser también igualmente los profesores que se dan cuenta de las situaciones, porque los chicos y las chicas pasan mucho tiempo en los colegios, que sean capaces de crear un clima de confianza donde la chica sea capaz de contar lo que le está pasando. Y obviamente pues hay organismos especializados como el Centro Asesor de la Mujer que puede venir y que pueda contar su problema en un clima de confianza
para intentar ayudarla, para intentar informarla, orientarla y asesorarla, y que ella se dé propiamente cuenta de dónde está, de cómo ha llegado y lo que tendría que hacer para salir. Porque yo creo que la dificultad para muchas de las chicas actualmente es darse cuenta de que realmente está en una relación de maltrato, aunque no haya una bufetada física, aunque no salten esas alarmas. Porque muchas veces los padres tampoco tienen dificultad para identificar ese problema. Entonces yo creo que, bueno, pues que se cree un clima de confianza, que esa chica sepa que en un momento dado, si tiene ese problema, puede acudir a su tutor, puede acudir pues a su entorno cercano, tiene un centro asesor de la mujer donde igualmente puede acudir. Y donde se le puede orientar y se le puede ayudar y bueno, pues se le va a dar toda la información adecuada pues a las circunstancias de cada chica. Fuera de todo esto, sabemos que la semana que viene se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género. No sé si tenéis prevista ya alguna actividad, además de estas conferencias que estamos celebrando estos días, Gemma. Sí, mira, el día 25, como coincidencia del Día Internacional contra la Violencia sobre la Mujer, en la Ciudad Autónoma y la Delegación de Gobierno vamos a hacer un acto conjunto donde se va a otorgar el reconocimiento a la lucha contra la violencia de género, que es un premio honorífico, que este año va a recaer sobre María Miaja, como representante de la Federación de Mujeres Progresistas, porque es una asociación que en estos últimos años viene trabajando voluntariamente, además con un esfuerzo y con una profesionalidad para la erradicación de los malos tratos, muchas veces en colaboración con el Centro Asesor de la Mujer. Este acto se va a llevar a cabo en el Salón de Actos del Ayuntamiento a las 11:30 y luego posteriormente a las 12 se va a leer un manifiesto en contra de la violencia de género en la Constitución, a la que están invitados todos y cada una de las personas de los ceutís que se quieran sumar bueno, pues a este manifiesto que intenta pues hacer visible. Obviamente es el Día Internacional, pero durante todo el año lo debemos hacer todos en cada uno de nuestros días, a poner nuestro granito de arena para visibilizar los malos tratos, porque es una lacra que continúa. Entonces, el martes el premio honorífico en el Palacio de la Asamblea y luego la lectura del manifiesto a las 12 en la Plaza de la Constitución. Luego, aparte, hay instituciones como, por ejemplo, servicios sociales en el Polifuncional, el lunes, el 24, el día de antes, también van a dar una charla, van a colocar un mural, van a visualizar una película y se vienen haciendo durante todas las semanas anteriores y posteriores, pues bueno, pues actos como la rueda de hombre. Exactamente, pero vamos, los actos centrales que se vuelcan la semana que viene es el día 25 con el premio y con esa lectura del manifiesto y con todos los actos de sensibilización que se están llevando a cabo. Gemma, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Gran Vía una vez más para hablar de un asunto que, como tú dices, se conmemora el día la semana que viene, pero que no se nos puede olvidar que todos los días hay mujeres que sufren este tipo de comportamientos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Un placer, gracias Laura. Nosotros nos vamos ya, recuerden que volvemos mañana con nuestra tertulia de sindicatos y además es viernes, llega Javier Sacona con su sección de ocio. Les prometo que no va a ser tan espectacular como la de la semana pasada con el compañero Nacho Gallego. Hasta mañana, adiós.